nombre es Fabio Núñez Bravo, soy asociado senior del estudio Rebas Alcázar y de las Casas y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Encantado de estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Muy importante diferenciar el terreno político del terreno jurídico. A nivel jurídico está el principio claramente de relatividad que se estudia en todas las facultades de Derecho, ¿no? Y en realidad, en lo que se refiere, yo entiendo que acá hay dos contratos que son relevantes para efectos del señor Bancea, que es el lote 88, el contrato del lote 88, el contrato del lote 56. Y con respecto a esos contratos, claro, los contratos vinculan a las partes que lo celebraron, ¿no? Que entiendo que son Perupetro por un lado, una agencia estatal sumamente sofisticada, y por el otro, bueno, el consorcio Camisea. Entonces, en realidad, si se modifican términos contractuales o si hay un espíritu de renegociación de ambas partes, en realidad quienes debiesen renegociar son ellos, pero claro, siendo una agencia estatal, evidentemente hay un alto contenido, un alto tinte político y evidentemente puede existir pues una voluntad política que viene desde arriba para tratar de renegociar. Idealmente eso no debería ser así, pero es evidente que la parte jurídica y la parte política están inescindiblemente vinculadas. Entonces, yo creo que esas cosas funcionan así, prácticamente funcionan así. Creo, sin embargo, que esto puede tener repercusiones muy serias que muchas veces, de las cuales muchas veces el gobierno no es consciente, ¿no? Seguramente me van a preguntar también sobre los remedios, digamos, las vías internacionales que puede tener un inversionista en este tipo de situaciones. Y yo lo que he visto con bastante frecuencia es ver a consorcios, inversionistas, empresas transnacionales que en el marco de arbitrajes comerciales que tienen con una agencia estatal intentan vincular al Estado al arbitraje, que no es lo mismo. Muchos piensan, bueno, acá estamos con Perupetro, Petroperú y el Estado también tiene que estar vinculado al arbitraje. Eso en realidad no es así. Digamos, estas agencias son agencias distintas que tienen autonomía de todo tipo, administrativa, ¿no? De alguna manera financiera, económica, y que son distintas del Estado, tienen personalidad jurídica propia. Pero claro, si en el marco en una determinada circunstancia el Estado se empieza a comportar como la auténtica contraparte contractual y es que tiene las iniciativas para renegociar, para adoptar ciertas medidas, y las negociaciones se llevan de alguna manera por la PCM, por ejemplo. Entonces creo que evidentemente, a pesar de que no son conscientes, los funcionarios de alto rango están creando elementos para que el inversionista en un arbitraje pueda argumentar que en realidad su contraparte contractual pueda ser el Estado. Entonces creo que ahí se tiene que tener mucho cuidado, porque si bien estas cosas funcionan así, pueden tener efectos muy nocivos, porque se podría terminar vinculando un arbitraje a una parte que en realidad no lo era, no estaba pensada que lo fuese. Entonces sí, mi respuesta es sí, creo que sí se puede, sí hay un tinte político que puede renegociar, pero creo también que eso puede tener consecuencias muy serias en virtud de las teorías de las partes no signatarias, concretamente en virtud de la teoría del consentimiento implícito, ¿no? Que básicamente lo que dice, como saben, es que si una parte se comporta en distintas fases del contrato como la auténtica parte contractual o como una parte contractual, entonces va a estar vinculada por el convenio arbitral. Yo creo que eso es algo que siempre se tiene que tener en mente. Sí, creo que es importante empezar por el inicio, ¿no? O sea, se han analizado muchas cuestiones de distintos funcionarios, empresarios, en fin, con respecto a si se puede renegociar. Y lo he señalado antes, sí, claro que se puede renegociar. O sea, creo que no solamente en cualquier caso, lo único que no debe pasar es que no se debe confundir una renegociación con una imposición, ¿no? Hablar de una renegociación cuando en realidad es una imposición encubierta. La renegociación parte, evidentemente, es una manifestación, estos son conceptos básicos de derecho contractual, de la autonomía o la voluntad, del principio de libertad contractual. Las partes son libres de modificar los términos contractuales, libremente, siempre que ambas partes estén de acuerdo. O sea, muchos de estos contratos se celebraron hace más de 20 años, y claro, las partes
pueden advertir de que hay algunas cosas que se pueden mejorar y siempre que ambas estén de acuerdo, por supuesto que puede mejorarlo. Yo tengo entendido que esto ya ha ocurrido antes, durante los gobiernos de Alejandro Toledo y de Humala, y entiendo que incluso en la modificación o la negociación que hubo durante el gobierno de Alejandro Toledo fue catalogada como muy positiva, porque entiendo que no fue impuesta. Pero entonces creo que ese es el parámetro que se debe tener en claro, que es una renegociación. ¿Cuándo se da una renegociación? Creo que los que más saben son los expertos en derecho civil y así lo han estado publicando últimamente. Que creo que en la mayor parte de los casos la renegociación se da espontáneamente, ¿no? Porque dos partes quieren renegociar. Eso pasa. O sea, la cantidad de la gente de personas que estamos involucradas en los temas legales, vemos adendas todo el tiempo. Siempre se renegocian los contratos, se modifican términos contractuales, pero también puede tener una base contractual. Eso pasa mucho, por ejemplo, en contratos de M&A y en fin, si sucede una determinada circunstancia, en fin, puede tener la renegociación una fuente contractual. Y en varios otros, no solamente en M&A, también una fuente legal, pero en casos, está regulado en casos absolutamente excepcionales, en diversos departamentos jurídicos, casos de excesiva onerosidad de la prestación y súper reducidos, ¿no? Entonces, sí, se puede renegociar. Puede haber una fuente contractual, puede haber una fuente legal, puede darse espontáneamente. ¿Y qué se puede? Creo que de alguna manera sobre eso tendrán que opinar los expertos, porque muchas veces con respecto a estos contratos se negocian temas muy económicos, como fórmulas. Yo he escuchado durante los últimos días que una de las cosas que se quiere, digamos, renegociar es el precio base que se fijó para vender el gas a las centrales térmicas y el valor de exportación, ¿no? En el lote 56. Y entonces se está ahí discutiendo con respecto a qué se puede negociar y qué no. Pero eso es un tema súper técnico. Entonces, seguramente hay cosas que se pueden renegociar. La pregunta es si ambas partes van a estar de acuerdo, porque si ambas partes no dan su consentimiento, yo tengo la impresión de que eso sería más una imposición y eso podría dar pie al inicio de arbitrajes internacionales que pueden terminar siendo muy nocivos para el país. Creo que las vías más, de alguna manera, que usualmente más le debiesen preocupar al Estado y que deben tener más presentes son las vías que tienen alguna repercusión internacional. Básicamente la red internacional. No me llamaría la atención de que también se adopten medidas domésticas, que pueden ser también muy potentes, muy contundentes, no sé, amparos, ¿no? Medidas cautelares, ¿no? Pero también arbitrajes internacionales. Y en estos, usualmente, hay un mecanismo que se llama, de alguna manera, un arbitraje de SEADE, que se puede regular de diversas formas. Una de las formas que está regulada en estos contratos es que en el convenio arbitral específicamente celebrado por Perupetro y el consorcio, se establece claramente que en caso existe un incumplimiento contractual se puede acudir al SEADE. Esto no siempre se ofrece en ese tipo de contratos. Yo creo que el SEADE en realidad es un mecanismo muy importante para garantizar la inversión, incentivar la inversión, precisamente porque brinda una serie de garantías que no brinda ningún otro tipo de arbitraje, ¿no? El arbitraje es localizado, es un procedimiento de ejecución mucho más sencilla del laudo. La anulación se realiza por otro tribunal arbitral, un panel de anulación. Entonces, efectivamente, una de las vías sería iniciar un arbitraje contractual ante el SEADE. Yo, de la experiencia que tengo, creo que cuando los inversionistas pueden elegir entre algunos tipos de vía a nivel internacional, optan por esa, porque es mucho más straightforward, ¿no? O sea, es mucho más directa. Lo mencionaba en una columna hace poco, porque otro de los mecanismos es iniciar un arbitraje internacional bajo tratado, pero eso tiene una serie de obstáculos que tienes que cumplir, que ahora mencionaré brevemente. Pero el arbitraje contractual es mucho más sencillo. Además, todos los miembros del consorcio pueden demandar conjuntamente sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, yo pensaría que ese es el más preocupante, pero claro, para estos efectos tiene que haber un incumplimiento contractual. Hoy día, de eso nada, no veo ninguno. O sea, el hecho de que exista una declaración que puede ser interpretada de diversas maneras no significa
que ya exista de alguna manera una disputa que puede ser sometida a arbitraje. Tiene que haber habido un incumplimiento contractual, en fin, eso de cara además al derecho peruano, ¿no? Entonces esa es la primera vía que creo que evidentemente podría ser, usualmente funciona de forma muy contundente para los inversionistas. La segunda es iniciar un arbitraje bajo tratado. Y una de las opciones que usualmente está contenida en los tratados es el CIADI también. Y acá básicamente tienes que ver qué tratados amparan a los inversionistas, y estos consorcios están conformados por diversas empresas que tienen diversas nacionalidades. Yo sé que Pluspetrol tiene el paraguas de alguna manera el tratado Perú-Países Bajos. Si no me equivoco, también incluso tiene algunos accionistas arriba en Luxemburgo. También hay un tratado entre Perú y Luxemburgo. Entiendo que también hay un miembro del consorcio que tiene nacionalidad estadounidense. Eventualmente se podría invocar para iniciar un arbitraje de inversión, si es que nuevamente es muy apresurado ahorita para decirlo, pero si es que ellos considerasen que ha habido una arbitrariedad, que se ha vulnerado una cláusula de protección de la inversión, entonces pudiesen iniciar un arbitraje de inversión bajo tratado, en virtud del capítulo de inversión del DLC Perú-Estados Unidos. Creo que también hay una de Argentina, también hay un PBI Perú-Argentina, entonces se tendrán que invocar varios tratados. Y acá suele ser mucho más complicado porque además cada tratado es distinto, ¿no? No son iguales los tratados, cada uno tiene sus propias garantías de inversión, sus propios mecanismos de solución de controversias. Algunos establecen el CIADI o residualmente un citral, en un arbitraje ad hoc, otros establecen algo completamente distinto. Entonces creo que es mucho más complicado, pero pasa. En el caso, por ejemplo, del gasoducto surperuano, de alguna manera que es muy cuestionado el peruano, por un lado ha demandado Enagas, que era miembro del consorcio, y por otro lado también ha demandado Odebrecht, y también entiendo que Graña y Montero intentó demandar. Cada uno de los miembros del consorcio demandó de forma separada, entonces eso también puede ocurrir. Entonces hay varias vías que se pueden utilizar, pero en resumidas cuentas, más allá de los remedios domésticos, diría que dos, ¿no? El arbitraje CIADI bajo contrato y, digamos, arbitrajes internacionales bajo los tratados que invoquen los inversionistas, ¿no? Eso sería de alguna manera mi respuesta. La pregunta viene con un poquito de trampa, ¿no? Porque en principio no debiese existir una renegociación que sea lesiva para las partes. Creo que eso por definición nunca debe existir si dos partes, a menos que nos encontremos frente a un caso excepcional. O sea, claro, siempre puedes renegociar algo y después de 3 días te diste cuenta que lo hiciste mal. Eso puede ocurrir ciertamente, pero en la mayor parte de los casos, si tú renegocias, así como cuando tú celebras un contrato, lo haces porque crees que ello es beneficioso para ti. La celebración de los contratos siempre es win-win. Entonces, si es que hay una renegociación y ello resulta lesivo para las partes, creo que más bien existen indicios de que eso no ha sido una auténtica renegociación, sino más bien una imposición. Y eso es preocupante. Eso es lo que generalmente origina el inicio de arbitrajes internacionales. Yo siempre he sido muy de la idea que, bueno, el Estado tiene una comisión muy seria en el Ministerio de Economía que administra de una manera muy, pero muy eficiente los arbitrajes de inversión con funcionarios de primer nivel. No sé si esta comisión funciona de forma preventiva. Yo sería muy de la idea que frente a determinadas situaciones sería muy bueno que a esta comisión, que sabe muchísimo, le pregunten cuál podría ser la repercusión, o incluso que esta comisión tercerice ese servicio con estudios internacionales, cuál podría ser las consecuencias de cada una de determinadas medidas. Tengo la impresión de que muchas veces, me imagino, o quizá virtualmente nunca se hace. Y creo que se debería hacer para que el Estado tenga en cuenta que en realidad hay determinadas medidas que le pueden pasar factura a todos los peruanos, ¿no? Y eso ha pasado todos los países de Norteamérica, como se adoptan medidas arbitrarias, proporcionadas, ¿no? Entonces, sí. Bueno, a tu pregunta en concreto, no debería existir una renegociación que sea lesiva para una de las partes, porque eso vulnera ciertos principios básicos, como el principio pacta sunt servanda, y incluso ciertos derechos constitucionales que están muy vinculados a ese principio.
Así que nada, muchísimas gracias. Esa es la respuesta que tengo para ustedes. Y para dichos efectos, creo que es importante tener en claro el concepto de expropiación bajo derecho doméstico, pero creo que más importante aún es tener claro el concepto de expropiación bajo el derecho internacional. Creo que tienen muchos elementos en común, pero no son iguales. Usualmente, y esto se debe un poco a la educación que hemos recibido en las facultades de Derecho, entendemos a la expropiación como tal, digamos, como está regulada en el artículo 70 de la Constitución, que necesitas una ley autoritativa del Congreso, se tiene que realizar en virtud del interés público, hay un procedimiento, de hecho hay una ley de expropiación, ¿no? Hay un arbitraje involucrado, el afectado puede contestar el valor en el Poder Judicial. Yo creo que digamos, frente a medidas eventualmente hostiles o arbitrarias del gobierno, esa posibilidad la veo un poco complicada, sobre todo con un gobierno, un ejecutivo que no tiene control en el Congreso. Creo que lo realmente preocupante en general, no solamente hablo de este caso, sino hablo en perspectiva en el arbitraje internacional, son las expropiaciones que se denominan más expropiaciones indirectas, expropiaciones mayor parte de las veces regulatorias. Y no solamente eso, porque, digamos, muchas veces frente a declaraciones de un funcionario se nos viene inmediatamente a la cabeza el término expropiación. Muchas veces este tipo de situaciones se materializa en lo que se denomina una vulneración al trato justo y equitativo, ¿no? Que se materializa precisamente en un arbitraje, porque en realidad para que se materialice una expropiación internacional, los elementos a cumplir son un poco distintos al arbitraje doméstico, como señalaban inicialmente. Y usualmente se entienden, y esto se ha señalado en casos como el Gianni contra Argentina o el contra Hungría, ¿no? Como en realidad prácticamente una destrucción permanente, severa, ¿no? Un aniquilamiento de la inversión, lo cual es realmente complicado. En cambio, la carga probatoria de este otro estándar de protección de inversión, que es el trato justo y equitativo, suele ser un poco menor, ¿no? Básicamente la satisface el inversionista en un arbitraje únicamente acreditando que el Estado ha actuado de forma arbitraria. Entonces yo tengo la impresión de que va a ser muy difícil. Siempre se pueden utilizar mecanismos domésticos, pero yo no creo que en realidad en un caso como este, además estamos haciendo futurología porque nadie sabe qué es lo que puede ocurrir, la verdad. Nadie tiene la menor idea, sobre todo con el último cambio de gabinete, si eventualmente se van a tomar medidas hostiles o no. Pero creo que, digamos, la consecuencia que debe preocupar no está a nivel doméstico, sino más bien a nivel internacional. Y más que lo que más preocupa, más que una expropiación que tiene una alta carga probatoria, creo que usualmente el inversionista lo podría llevar más probablemente por el lado de una vulneración al trato justo equitativo, que es de alguna manera el clima más usual en este tipo de arbitrajes, ¿no? Eso creo que esa sería mi respuesta.